Aquí comienza Tu palabra dice un tiempo devocional. que aunque pase por el fuego no me quemaré. Una meditación diaria que nos acerca a Dios y a sus propósitos. Yo no temeré. Un tiempo devocional Tu promesa es con el pastor Ángel Fierro. tuyo. Es fácil, ligera es tu carga. Danzando cada temporada. Y decíamos que la reflexión de la palabra de Dios, nos va a confrontar a modo de pregunta para que nosotros nos veamos a nosotros mismos y determinemos para quién estamos viviendo. Es increíble, ¿no? Como muchas veces en ocasiones podemos llegar al extremo, ¿no? Al extremo de perder el enfoque sobre para quién vivimos. Y es que la presión de la gente o la presión de autoridades espirituales, hablamos, ¿no? Nos llevan a dejar de vivir para Dios y comenzar a vivir para ellos. Yo te pregunto y te pediría que contestes de una manera sincera, ¿no? Que seas sincero contigo mismo. ¿Para quién vives? Estoy seguro que rápidamente contestaste que para Dios. Pero realmente, ¿es lo que demuestras día a día? Conozco a muchas personas que hace tiempo dejaron de vivir para Dios y comenzaron a vivir para la gente. Pues le dan más importancia a lo que la gente pueda llegar a decir que lo que Dios piensa. Personalmente tuve etapas en mi vida en donde vivía más pendiente de lo que la gente pudiera pensar de mí, que incluso de lo que Dios pensaba de mí. Vivía tratando de agradar más a mis autoridades espirituales y me olvidaba de agradar a Dios. Dejé de hacer algunas cosas que bien podía hacer, pero que no las hacía por el hecho de que la gente pudiera cambiar su concepto de mí, sin darme cuenta que comencé a vivir para que la gente y para que aquellos que me rodeaban pudieran ver en mí algo, olvidándome que quien tenía que ver en mí todas las cosas era Dios. Al igual que yo sé que hay muchas personas que viven una vida con miedo del qué dirán. Les importa más lo que la gente pueda pensar que lo que Dios piensa. Hay personas que hacen lo imposible para quedar bien con todos. Pero pocos se esfuerzan por quedar bien con Dios, quien es en quien realmente nos deberíamos enfocar. Por eso de ahí la pregunta, ¿a quién tratas de agradar? Hay mucha gente que vive para el ojo humano y se olvida que hay un ojo divino que todo lo ve. Este mismo desenfoque hace que la gente viva utilizando, podríamos decir, diferentes máscaras, ¿no? Ya que delante de la gente es una cosa y cuando esa gente de quien le importa la opinión no está, entonces viven otra vida. O sea, en pocas palabras, este desenfoque de la vida nos puede llevar a caer en algo que no quisiésemos caer y que no lo hemos pensado o imaginado nunca lo hemos imaginado, y estoy hablando precisamente de la hipocresía. Hay algo que debemos tratar de entender, y no es porque no lo sepamos, sino porque no creemos o no queremos entenderlo en totalidad, y es que nunca vamos a quedar bien con toda la gente. Siempre va a haber a alguien con el cual no le va a gustar lo nuestro. Por más que te esfuerces en agradar a la gente, siempre habrá alguien que hablará de ti, que no te creerá, que dudará de ti,
y de lo que haces incluso, o que pondrá en tela de juicio tu intención con la que haces las cosas. Pero esto no tiene que ser motivo para desanimarnos, no, al contrario. Eso nos enseña que con el único que de verdad necesitamos quedar bien es con Dios, sí, con Él, porque Él nunca hablará mal de nosotros, nunca. Al contrario, Él nos enseñará la verdad que nosotros necesitamos entender para quedar bien con Dios, porque Él nunca va a estar hablando mal de nosotros. Quizás los últimos días te has sentido, podríamos decir, defraudado, desanimado, porque la gente con la que hiciste de todo para agradarle, hablaron mal de ti o simplemente te ignoraron. Y eso quizá causó mucho dolor en ti. Pero debes aprender esto como una lección, que no debes vivir tratando de agradar al ojo humano, porque nunca lo lograrás. Tal vez lo logres por un tiempo, pero más tarde y en algún momento determinado recibirás la respuesta que seguramente no serán de tu agrado. Tienes que vivir para Dios. Que tu intención diaria sea la de agradarlo a Él en todo. Preocúpate por agradarlo, por vivir como Él se merece que vivamos. Y entonces al vivir para agradar a Dios, traerá como consecuencia el hecho de ser agradable a la gente. Sí, es así. La palabra de Dios nos habla y nos dice que nosotros seremos tierra deseable, pero la tierra deseable es cuando la tierra es trabajada, cuando la tierra es mejorada, cuando la tierra es presentada de una manera que cae bien al ojo de quien la ve. Y ese trabajo es el que hace Dios a través de nuestras vidas. Dios trae como consecuencia el hecho de ser agradable a la gente cuando Él comienza a trabajar en nosotros. Y esto hace que la gente también ame y sirva a Dios, porque hay gente que dice servir a Dios, pero realmente le sirven a la gente y a ellos mismos para gloria propia. Por eso, cuando hablamos de agradar a Dios, hablamos de tener el conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos dice, y nosotros sabemos y conocemos este texto: lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera en mi caminar. Ahora, ¿está siendo lámpara la palabra de Dios a nuestros pies? ¿Está siendo lumbrera en nuestro caminar? ¿Estamos dejando que esa lámpara guíe nuestros pies? ¿Estamos dejando que esa lámpara ilumine nuestro caminar? Termino haciendo la misma pregunta de este mensaje, ¿no? ¿Para quién vives? Si estás viviendo para el ojo humano, entonces no estás viviendo para Dios. Ahora, si estás viviendo para Dios, como consecuencia, agradarás a los nacidos de nuevo. El libro de Salmos, en el capítulo 147, los versículos 10 y 11, en la traducción lenguaje actual, nos dice: para Dios, lo que cuenta no es la fuerza del caballo ni la fuerza del hombre. Para Él lo que cuenta es que la gente lo obedezca y confíe en su amor. Si quieres agradar al ojo, te vas a alejar de los propósitos de Dios. Si quieres agradar a Dios, vas a comenzar a cumplir en ti lo que Dios dice en su palabra. Y cuando hablo de lo que Dios dice en su palabra, no estoy hablando de conceptos humanos. Ahora, ¿cómo diferencio yo un concepto humano con una verdad bíblica? A través de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo entiendo yo cuando hay un concepto humano o una verdad bíblica? A través del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo yo sé
que el Espíritu Santo es el que me esté guiando? Cuando yo leo su palabra, cuando yo paso tiempo en la presencia de Dios, cuando yo clamo a Dios. No estoy hablando de una oración de 5 minutos, 10 minutos, no estoy hablando de un tiempo en la presencia de Dios, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Recordemos que Jesucristo mismo los dijo antes de partir. Yo me voy, le dijo a sus discípulos, yo me marcharé, pero os enviaré un consolador que los va a consolar en los momentos de tristeza, de angustia, de dificultad. Pero también dijo, el cual los guiará, el cual los va a llevar a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de buscar el consejo de la palabra de Dios, no bajo la interpretación propia, no bajo la interpretación propia, sino tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo para que nos ayude a interpretar la palabra de Dios como está escrita y no basarnos en conceptos humanos, que lo único que hace el concepto humano es llevarte a agradar a los hombres, pero también a desagradar a Dios. Por eso quiero invitarte en esta mañana, que como dice este texto que leímos, para Dios no cuenta, lo que cuenta no es la fuerza del caballo, ni la fuerza del hombre. Para Él lo que cuenta es que la gente lo obedezca y confíe en su amor. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú confías en Dios, cuando tú esperas en Él, Él siempre va a pelear por ti y va a salir en tu defensa. Un tiempo devocional. Si desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través del +549 2945 41 8607 o a nuestro email tiempodedevocional2019@gmail.com. Búscanos en www.fmvidanueva.com.ar. Cada temporada. Un tiempo devocional.